¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a NutriCápsulas Educativas. Hoy vamos a contestar una pregunta muy importante y vamos a darle un pequeño fundamento fisiológico. ¿Por qué es importante comer despacio, masticar bien los alimentos y por supuesto comer en un estado relajado? Muy bien, vamos a hablar un poquito de eso para contestar eso del sistema nervioso. El sistema nervioso trabaja por vías sensoriales, una vía eferente y eferente. Por ejemplo, vamos a suponer que esto sea un material caliente, una superficie caliente. Yo al tocar automáticamente retiro la mano si está muy caliente. ¿Por qué? Porque tenemos sensores que transmiten información al encéfalo, al cerebro, que van rápidamente, en milisegundos lógicamente. Entonces automáticamente al tocar la señal va de forma aferente y recibe una información del cerebro eferente, que es el hecho de retirar la mano porque está caliente eso. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el sistema gastrointestinal o con la primera pregunta que hicimos? Tiene mucho que ver porque lógicamente estos sensores no solamente están en la superficie externa, sino también interna. Entonces, cuando nosotros masticamos bien los alimentos, se empiezan a secretar jugos digestivos ya en la boca, pero también a nivel gastrointestinal, esperando ya esos alimentos que van de la boca al esófago y posteriormente al estómago. Y también hay una señal que distiende y se secretan diferentes enzimas y diferentes neurotransmisores, sensores, que van al hipotálamo. El hipotálamo es el cerebro visceral, literalmente está en el medio del cerebro y controla neurohormonas, controla la temperatura corporal, tiene varios centros que controlan literalmente todo el cuerpo. Está el tono simpático, parasimpático, que pueden aumentar la frecuencia cardíaca o disminuirla, dependiendo de los factores externos. Pero el hipotálamo tiene dos centros importantes para poder contestar esta pregunta, que son el centro del hambre y el centro de la saciedad. Entonces, cuando nosotros comemos despacio, masticamos bien los alimentos, aparte que ya hay enzima digestiva en la boca, hay lipasa, que digiere principalmente los ácidos de cadena corta, tenemos la amilasa salival que empieza a digerir los hidratos de carbono. Aparte de todo eso, se secreta ya enzimas digestivas en el estómago y se produce una distensión. Entonces, si comemos despacio, pues, lógicamente que al distenderse el estómago envía señales desde el estómago al hipotálamo y al centro de la saciedad. Entonces, comemos lentamente, de forma tranquila, y automáticamente sentimos la sensación de saciedad y dejamos de comer. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando comemos rápidamente no le damos tiempo al sistema gastrointestinal que envíe esa señal rápidamente, por lo cual ingerimos mayor cantidad de calorías y eso puede tener una consecuencia en el peso corporal. O sea, hay una explicación fisiológica de por qué comer despacio. No es solamente un capricho de los nutricionistas o de NutriCápsulas, ¿sí? Les recomendamos comer en un estado relajado, pero también despacio, masticando bien. Y más importante es disfrutar de los diferentes sabores, dulce, salado, astringente, picante, etc. Entonces, solamente al masticar y disfrutar de esos alimentos podemos tener las señales fisiológicas que van desde el sistema gastrointestinal al hipotálamo para indicar que ya estamos con la alimentación aceptable. La alimentación entonces de parar de comer, ese estímulo de parar de comer, que es la saciedad. Y así controlamos nuestro peso general. NutriCápsulas. Posteriormente, en la siguiente vamos a hablar un poquito por qué comer en un estado de relajación. ¿Qué tiene que ver eso con el sistema nervioso también? El hipotálamo, el sistema gastrointestinal y un poquito más allá el tejido adiposo y la glucosa en sangre. Nos vemos en otra cápsula.